CNSI del Hospital Nacional 2 de Mayo. Recibamos con fuerte aplauso, por favor. Bien. Agradeciendo obviamente la invitación y el día lo que vamos a ver de manera general y particularizando algunas sustancias, lo que son dos hongos importantes. Uno que es cándida, del género cándida, y el otro que es el género criptococcus. ¿Usted va a cantar, no? Sí, ya. Bien, ok. Bien, vamos a comenzar con cándida, cuya patología principal le llamamos candidiosis. Lo que vamos a ver es una introducción, la etiología, la patogenia, la clasificación de los tipos, algunas características clínicas, histológicas, como evolución y el tratamiento. Son algunos puntos que vamos a tocar cuando hablamos de candidiosis. Sabemos bien que cándida es un hongo levaduriforme principalmente, pero no solo el levaduriforme, también se comporta como un hongo limórfico. Esto significa que tiene formas de levadura, pero también puede producir formas miceliales. Entonces es un hongo que principalmente es levaduriforme y forma, cuando es levaduriforme, una prolongación que se le llama pseudocerius, pero también forma hifas, o sea, es un hongo micelial en determinados ambientes. Son saprofíticos, no solamente son saprofíticos de la cavidad oral, son saprofíticos de todo lo que significa piel, mucosas, están en el aire, están en el ambiente y es muy fácil el hecho de que nosotros nos pongamos en contacto con él. Cuando ellos, de ser saprofíticos y tienen un control por nuestra inmunidad celular, comienzan a tener ya características clínicas de patogenicidad, se debe a factores generales en el cual vamos a referirnos a las enfermedades sistémicas como referente para que esto se pueda producir, o en todo caso tener mayor riesgo que yo pueda tener candidiasis, o factores locales en relación a una prótesis que manejamos. Se presenta generalmente en edades extremas, lactantes y ancianos. En los lactantes se produce la primoinfección, quiere decir el conocimiento de la persona de la cándida cuando él va a comenzar a colonizar mi mucosa oral, y también puede producir algunas lesiones patológicas que vamos a mencionar, o en ancianos por diversas circunstancias, una de las cuales puede ser esto que conversamos hace un momento, que tengan una enfermedad sistémica, o en todo caso que sea asociado al deterioro inmunológico nutricional que se produce en muchos ancianos. Y además lo característico que se ve en pacientes que tienen VIH, mesariosidad, o en pacientes que por cualquier circunstancia que tiene que ver con las enfermedades sistémicas o que tiene que ver con problemas de quimioterapia, tiene que ver problemas de enfermedades crónicas, debilitantes, por ejemplo, aquellas asociadas al tejido conectivo, lupus, AR, que necesita de biológicos, es decir, de agentes biológicos que ninguno de ellos entonces van a ser los que van a estar en riesgo a tener el problema de la presencia de candidiasis. Muy bien, ¿puedo avanzar? La clasificación, como les había dicho a ustedes, es un dimórfico. Generalmente es levadura la forma más frecuente y común, pero ellos también, en todo caso, como levaduras o cuando crecen de forma micelial, van a tener factores de virulencia. Al grano lo podemos observar como gran positivos, y entonces un gran en secreción vaginal o en secreción en surco vaginal percusial, por ejemplo, nos puede ayudar a que ese proceso inflamatorio que estoy observando o ese flujo vaginal es también debido a cándida. No solo es cándida, pero también debido a cándida. Van a crecer por germación y el pH que vamos a utilizar es un pH neutro hacia alcalino y la temperatura, ¿no? La mayoría de hongos también están asociados, si son levaduriformes, las formas de levadura están asociadas a la temperatura. Esos son los momentos que hablan los momentos de estrés para los agentes biológicos, en este caso los hongos. Y es un facultativo en el hongo. ¿Qué significa eso? Que
aerobios, pero también puede estar en ambientes de baja emisión de oxígeno, ¿no? En forma de anaerobios, ¿no? Sabemos que el género es Cándida, ellos son bacílidos, y es la especie no única más característica es albicans. Hasta los años 2010 en promedio se asumía la posibilidad de que el género albicans dominara el espectro de las cándidas hasta más del 80%. Cuando se comenzaron a hacer, sobre todo en Estados Unidos, donde ellos hacen bien todo su correlativo científico, porque es costo para ellos en relación al costo de dinero, de gasto, comenzaron a observar que no solo era cándida la que estaba metida en relación a los hongos, sino que ella era con cierta frecuencia la causante, pero no albicans al cual conocíamos frecuentemente, sino que comenzaron a aparecer ya otras especies. Eso de aparecer entre comillas, porque simplemente puede ser una cuestión simplemente de comenzar a sembrar y comenzar a distinguir a diversas especies. Pero ya se vio que las otras no albicans ya comenzaron a predominar a partir del año 2010. Ellos pueden formar a partir de las esporas o las levaduras, a partir de ellas las prolongaciones llamadas celulipas. Pero cuando están en otro tipo, por ejemplo en cultivos, ellos van a presentar hifas verdaderas. Por eso les decíamos que era también un dimórfico. Son pequeños pero son observables al microscopio. Ello también tiene una característica interesante, es un hongo que tiene característica cuando es de reproducción asexual, pero también puede tener reproducción sexual, sobre todo cuando es la forma micelial o levaduriforme. Y esto es muy importante, entonces nosotros, toda nuestra mucosa de boca a ano, vagina, entrepierna, entre las nalgas, son lugares donde van a estar colonizando sin ningún tipo de presentación clínica, y la podemos encontrar. Pero también van a estar dentro del tracto gastrointestinal, y muchas veces, la mayoría de autores le atribuyen al tracto gastrointestinal las formas diseminadas en pacientes que tienen inmunosupresión por estar en alto grado de estrés, o en pacientes que están con quimioterapia y se les estime que van a ser ellos inmunodeprimidos. Entonces, el tracto gastrointestinal es un punto importante a tener en cuenta cuando hablamos acerca de diseminación. Ya habíamos comentado eso, y es el ejemplo más típico en lo que se refiere a lo que es un agente oportunista, ¿no? Estas son las formas de la uniforme, como el micelio es una celulitis, un pseudomicelo, ¿no? Y es característica en la forma de su reproducción el hecho del brotar, ¿no? Del brote, ¿no? Para la reproducción, como todos los levaduriformes. Ellos van a parasitar, como les había comentado a ustedes, la piel y mucosas. 15 son las especies que van a causar patogenicidad del ser humano, de las cuales 5 son los mayores responsables de casi el 90% si se trata de patogenicidad. Hay una lista larga, pero estos son los más frecuentes, donde Candida albicans dentro del grupo sigue siendo el de mayor presencia en piel y mucosas, y cuando se produce el proceso de enfermedad. Él sigue estando en el 80% de las causas clínicas de presencia de cándidas, esta especie. Pero cuando se trata de inmunodeprimidos, cuando se trata de pacientes con inmunosupresión, ya va a variar. Él ya no va a ser el que va a estar presente en el 80% de los casos, sino van a ser otras las especies que van a estar implicando. Y la albicans baja hasta 50% o 60% de acuerdo a las series que reportan. De ciertos pacientes que están en UCI, que están en aislamiento invertido, que están de cuidado en quimioterapia, o tienen problemas crónicos, sistémicos, o están descompensados en una diabetes, no solo va a estar presente albicans, sino pueden estar presente cualquiera de ellos. Y tiene generalmente clavata, cruceis, tropicales y paraxilosis. Una que se le asoció su presencia como especie a VIH, no es la única, todos ellos pueden estar en VIH, pero una adicional que no se ve en otro tipo de pacientes es Luniensis, que ha sido reportado en varios estudios, ¿no? Miren ustedes,
la presencia más bien de ellos con sus, aquí ya está formando en algunos casos hifas y en algunos casos están calificadas sus hifas. Ese es cándida. Lo podemos ayudar de diversas secreciones y expresiones que podemos tener, pero esto no va a significar que él pueda estar siendo la causa de un proceso infeccioso clínico. Lo que nosotros sabemos que él naturalmente está ahí porque es patológico, pero se lo sepa mencionar. Entonces, es el hecho de que la presentación clínica en el tipo de paciente que tenemos lo que nos va a ayudar a pensar si se trata de cándida o no. Y puede invadir inclusive hasta producir miocarditis y endocarditis, ¿no? Epidemiológicamente tenemos, ese es el porcentaje en el cual lo podemos encontrar, ¿no? Él es el responsable del 25% de las micosis superficiales. De cada 4, uno de ellos, de micosis de dermatomicosis, va a ser por cándida y el género cándida y generalmente cándida albicans. Igual, ¿no? La afección de uñas, el 35% de 10, 3.5 personas es por cándida y no por otros dermatofitos. Es el 30% en piel, 35% en mucosa, ¿no? Hay diferencia de eso en relación a raza y al sexo, y él es el principal género y albicans, la principal causa en relación a flujo vaginal de las mujeres de 20 a 30 años. Disculpe que no puse mujeres, ¿no? Pero asumí que uno va a utilizar los cimientos que podría ser las chicas, ¿no? Y en los varones, las varanitis o la balanotoxitis. Esos procesos inflamatorios que se pueden ver inclusive en gente joven después de una relación sexual con mujeres sin uso de preservativo que tiene candidiosis, pueden tener al día siguiente cierta molestia de picor en la zona y en el surco balano prepucial se le puede presentar con algún tipo de esta molestia. Posiblemente ahí también se sembró cándida, ¿no? Y más aún si es una persona diabética, por ejemplo, que de repente no sabe que es diabética y tiene paranotitis. Entonces, en ellos hay que investigar en los diabéticos. De igual manera, en otro tipo de pacientes que tienen, sobre todo mujeres que son obesas, la obesidad tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Muchas veces se esconde muchas enfermedades o alteraciones metabólicas que no nos damos cuenta en las personas que tienen peso muy elevado y que puede causar también la presencia clínica de problemas negativos asociados a cáncer. Muy bien, estos son los factores sistémicos bien desarrollados por Samara Yanaki en relación a todos los estados que pueden condicionar riesgo de presencia de candidiasis clínicamente, ¿no? Miren ustedes las alteraciones endocrinas como alteraciones sistémicas, las alteraciones nutricionales. Eso es bien interesante, ¿no? La desnutrición también causa problemas de inmunodeficiencia y las alteraciones propias del sistema inmune como tal. Inclusive tenemos otras alteraciones de la barrera mucosa, ¿no? No solo trauma, oclusión, maceración de las zonas, las personas muy obesas, sobre todo si son mujeres y si tienen las mamas bastante grandes, entonces ustedes levanten de la mama y han visto una zona inflamatoria debajo de la mama. Entonces revisen su abuelita, su mamá, si son gorditas, y eso es cándida, ¿verdad? De igual manera, en relación a los cambios epiteliales, la atrofia, las hiperplasias, en relación a problemas dérmicos, mucosos y problemas interesante en relación a lo que es serostomía, todo lo que es sequedad en relación a nuestras mucosas, que incluye el hecho de la radioterapia o la terapia citotóxica, ¿no? Que produce mucha serostomía. Los cambios cualitativos, la concentración de glucosa, las altas concentraciones de glucosa y carbohidratos en las zonas de piel, la zona de mucosa, condicionan no solamente que cambie este paciente, sino que le invada y exista presencia clínica. Yo dije que cándida está en todos los ambientes en la mucosa, pero su presencia clínica se debe a que se
ya que pasó la barrera de la superficial y mucosa y está en la submucosa y ha comenzado a invadir. Esa es la característica, y eso también debido a la falta de una buena migración y adecuada ubicación de los leucocitos en todas estas zonas de nuestra piel y mucosas. Por ejemplo, cuando hablamos de deficiencia nutricional y de deficiencia de hierro, lo que va a traer no solo él directamente, sino como cofactor o parte de lo que es metabolismo médico y celular, va a tener alteraciones epiteliales. Eso puede ocasionar también una disminución de la inmunidad celular, si es un cofactor el cual realmente no va a estar presente y esto va a ocasionar también una alteración de la inmunidad, una adecuada respuesta de los anticuerpos y el déficit de la fagocitosis, ¿no? Y esto va a condicionar la presencia también orales. Esto como parte de lo que es deficiencia crónica de fierro, por ejemplo, pero puede haber otros estados nutricionales que también van a condicionar ese grado de disminución de nuestras defensas transitorias, ¿no? Y presencia cándida. De igual manera, cuando hablamos de cáncer o hablamos de la quimioterapia para el cáncer, ¿no? Tanto porque no solo por el tratamiento quimioterápico, radioterápico u otro tipo de tratamiento, no necesariamente para cáncer, sino para enfermedades sistémicas, tipo de tejido conectivo e inmunológica, donde utilizamos actualmente mucho los biológicos, y no solo por un pequeño tiempo, eso es para toda la vida. Entonces, eso también condiciona el hecho de una inmunosupresión, no solamente del número, o ni siquiera del número, sino de la función inmunitaria que va a alterar todo el sistema y va a ocasionar que realmente tengamos altos riesgos en determinados lugares, ¿no? Por ejemplo, acá la quimioterapia con la serostomía, hay una disminución de la proliferación celular, la presencia de cambio de invasión ocasiona él mismo como tal no migración de los polimorfos nucleares, de los leucocitos, y además provoca que en los lugares donde están las bacterias bajen, que la población bacteriana y él va a ocupar esos espacios. Va a provocar la propia de mucositis o ulceración y a partir de ahí la presencia de cándida, ¿no? Como igualmente, tanto por quimioterapia o por cáncer, sobre todo de órganos hematopoyéticos, van a tener una depresión medular, neutropenia y definitivamente el aumento de la susceptibilidad a la candidiasis. Y lo que les comentaba, la antibiótico-terapia, pacientes crónicos de mal estado en las UCIs, 30, 25, 30, 40 días con antibiótico-terapia de alto espectro, ¿no? Con veneno, colestina, con inesolí, o le voy a poner vancomicina con meropenem en combinación. Todos ellos existe una gran depresión, no solamente de la flora bacteriana intestinal, sino también de la piel, de la boca. Todos esos susceptibles que estoy eliminando por el tiempo de antibiótico-terapia ocasiona cambios de flora de aquellos que no les hacen nada a los antibióticos. ¿Quiénes? Los otros, pues, ¿no? Virus también, y otro tipo de bacterias que más bien son resistentes a ellos, adquirido o naturalmente resistentes. Entonces, eso va a provocar definitivamente una alta susceptibilidad también para hongos como bacterias. Estas son las manifestaciones clínicas que podemos observar en relación a mucosas y en relación a los anexos, tanto de la piel, tanto las uñas. Miren ustedes, él puede provocar estomatitis, es una estomatitis cuando vemos las lesiones de tipo algodonosas en boca, puede producir eilitis uni o bilateral, eilitis angulares, puede provocar también glossitis, alteraciones inflamatorias de la lengua, saca la lengua y tienes una lengua bastante eritematosa, inclusive aumentada de tamaño, y puede producir también urovaginitis, balanocotitis, como le comenté a ustedes, esofatitis si es que ya tenemos alteración inmunitaria mayor, o poner problemas gastrointestinales porque él está allí y si se siente, si tenemos toda una flora bacteriana que era saprofítica, que me ayuda inclusive a la digestión, me ayuda a romper todas las cadenas de carbohidratos de las proteínas para poder absorber, así ya no van a estar. Lo voy a eliminar.
Entonces, si es que le doy, por ejemplo, antibiótico terapia con mucho largo tiempo. El pie del trigo, ¿no? Todo lo que quieres, ¿no? Axilas, mamas, entrepiernas, todo lo que son entre glúteos, todo lo que son pies y los problemas en uñas, ¿no? Periodontitis, onyxis o onicomicosis, ya como se queda permanentemente en las uñas. Cuando hablamos de este tipo de problemas de mucosas, tenemos estas formas, ya sean agudas, ya sean crónicas, y la quelitis angular, que es una entidad propia del ángulo de la comisura labial de la boca. Las formas agudas generalmente son eritematosas, ahora vamos a ver. Pero las formas crónicas ya no solamente son eritematosas, porque hay cierto grado todavía de semillas son invasivas reproductivas. Y si ustedes ven el crecimiento de cándida en el agar saludo glucosado, vamos a observar que comienza a crecer como si fuera también un pequeño algodoncillo, no tan exuberante, no tiene mucho micelio, pero sí como un algodoncillo, ¿no? Todo lo vamos a ver. Y eso es lo mismo que va a pasar cuando vemos en las formas crónicas, cuando ya lo dejamos que invada y comience a crecer. Y en los pacientes con VIH-Sida es la forma eritematosa y atrofia. Bien. Cuando hablamos de candidiasis oral, como les decía a usted, las formas agudas son eritematosas o pseudomelanosas. Ya comenzó a presentarse las características cuando ya está invadible y está creciendo, ¿no? Formas clínicas blanquecinas o blanquecinas amarillentas también. Y las formas crónicas son pseudomembranos igual, pero también eritematosos igual, pero también las hiperplásicas, y que incluye la quelitis aguda. Son formas agudas. Ustedes ven la boca en los pacientes diabéticos no controlados, que su glucosa no está siendo controlada, y ustedes ven los ángulos de la boca, ¿no? Entonces, no solo se queda de boca, sino los anastotomía, sino también los ángulos de la boca. Quiere decir que no hay control que está siendo aprovechado para ser invadido. Indirectamente estamos observando que hay un problema de inmunidad, ¿verdad? Porque él no debería hacer nada. Y si hace, porque está pasando algo. Solamente con una observación, ¿no? Hay un problema y que implica inmunidad. Y las otras formas es la prótesis orales, ¿no? Rápidamente sabemos que son depósitos blancos, tipo de bolsillo, el fondo es rojo, por eso se llama con formas eritematosas. No duele, puede haber alteración del sabor, se llama la disgeusia, hay alteraciones del sabor, con todos los síntomas de miércoles, con el poco, cuando yo quiero sentir la comida de luz, ¿no? Se desprende cuando raspamos porque no es dolorosa y es superficial, por eso se desprende raspado, y luego tenemos que hacer una diferencial con otras lesiones leucoplásicas, ¿no? Bien, ya sabemos la candidiasis oral, ya les comenté a ustedes, las placas blancas o cremosas, como les dije a ustedes, parecido al residuo de leche, invade lengua, vuelve el paladar y encías. Alveolitis y ositis con alteración de la lengua. Miren ustedes, la glitis, pero está todo alrededor, como si se tomó leche ahorita, ¿no? Es así. La primera infección, les había dicho a ustedes, se produce en los lactantes, eso lo hemos dicho hace un momento, ¿no? La primera infección de los lactantes, lo primero que provoca, ya que no tengo ninguna defensa frente a esa primera contacto con cándida, con el género cándida, ¿qué cosa es? Que me invada. Es a partir de ahí que lo va a reconocer la inmunidad y va a comenzar a tener las defensas contra lo que es cándida y esto va a desaparecer. Muchas veces le recomiendan que le coloquen gotitas de nistatina, ¿no? Es muy bueno la nistatina para lo que es el combate contra el cáncer, ¿no? Si no, la mamá ni siquiera se da cuenta que el grupo es. Algunos otros simplemente ven la boca y miren ustedes, ¿no? Estas lesiones son niños, ¿no? Lesiones severas también asociadas a cáncer, ¿no? Por lesiones ulceradas, inclusive por otros motivos. La forma eritematosa, como les comenté a ustedes, es la consecuencia de una pseudomembranosa familiar oral. Y esta es una forma realmente la única que va a presentar cierto ardor y molestia en la lengua y en el paladar, ¿no? Miren ustedes,
pseudomembranosa, uno le duele el paladar blando, o el paladar duro no interesa, o las encías, o la lengua, va a haber estas concreciones algodonosas que después se van a juntar todas ellas y formar placas, ¿no? Con la presencia de estas hipas y las levaduras, ¿no? De igual manera, ¿no? Esta es la encía, ¿no? Esta es la encía, ¿no? Y también las formas de placas blanquecinas, ¿no? Esta es una hiperplástica crónica, ¿no? Es a la diferencia de estas dos, esta es más, a diferencia de estas dos, ¿no? La otra y de esta es más severa, más blanquecina, pero esta debiera posesionar en ese sitio, ¿no? Eso es clínicamente lo podemos observar. Y las glitis anulares, como les comentaba a ustedes, ¿no? De alguna manera, o las glositis, ¿no? Una lengua no es así, si bien es cierto que varía por calidad de ustedes, ¿no? Está inflamada esa lengua. A eso llamamos una glositis o invasión de cambio en boca, ¿no? Es bilateral, glitis anular, y de igual manera, ¿no? En toda la zona mucosa y del labio, la zona de tránsito. Muy bien, entonces las candidiasis orales en el VIH, sobre todo si se trata específicamente del VIH en SIDA, en estadio SIDA, son básicamente la demostración que una persona tiene una epidemia. Si usted a cualquier joven que le dice que tiene problemas de no saborear la boca y ve un tipo de lesión blanquecina en el bolsillo, usted dice, siendo joven, entonces por frecuencia, ¿no? La enfermedad más común en jóvenes que produce inmunosupresión, no estoy diciendo la única, sino la más frecuente, ¿cuál es? VIH. Entonces, ¿qué significa que el VIH levanta todas las cosas? Claro que sí, pero de la primera tiene que ser VIH, ¿no? Muy bien, ¿ven ustedes ahí los dientes? Las candidiasis subprotésicas generalmente están asociadas a quienes ya usan su prótesis, ya sea si de jóvenes no se cuidaron bien los dientes, o la gran cantidad de personas ya maduras, ¿no? Ya más de 50 años que utilizan su prótesis. Y a veces no hacen una buena higiene de la prótesis. Y más que estar en uno deprimido por algo, simplemente es el contacto con el paladar y la permanencia ahí de esa prótesis y su falta de buena higiene, tanto bucal y de la prótesis misma. Entonces, y eso, ustedes van a ver lesiones allí que se llaman estomatitis subprotésica, que son las más frecuentes, ¿no? Es un, como dice, adentro, ¿no? Que no tiene nada de dientes, y bajo su prótesis estaba esta, una lesión eritematosa. ¿Qué cosa es? Una forma de presentación eritematosa de carne. Esta cantidad. Eso aquí no tiene ninguna expresión. De igual manera, ¿no? Una glositis convolular, que la lengua de igual manera, ¿no? Y eso también asociado a lo que es la presencia de cándida, ¿no? La lesión de cándida en los pies está asociado básicamente calor, secreción, lo que llamamos maceración, ¿no? Y quien va a ser un círculo vicioso en esta zona, ¿quién es? Cándida. Más aún si hay factores telefonentes, más aún. Sí, por procesos sistémicos, tanto endocrinológicos, o problemas hepáticos, renales crónicos, o pulmonares o del sistema del tejido conectivo o inmunológicos, en el cual uso determinado tipo de agentes en el tratamiento, ¿no? Y estos pueden provocar primero el edema de inflamación, pero la gran consecuencia es la maceración, donde va a haber lesiones papulovesiculares, hasta pústulas, y lo más frecuente en relación a la población en general es el intestino, ¿no? Es las lesiones que pueden suceder entre los dedos de la mano de los pies, ¿no? ¿Ven? Esto es clásico, ¿no?
Y eso también hay maceración todavía, ¿no? Son lesiones térmicas que está ahí zona interglútea, quien está metido ahí, y hay formas también musculares, ¿no? Igual, ¿no? Intertrío, debe doler esto, quien está metido ¿no? De igual manera, ¿no? Intertrío, formas vertiginosas. Y otra cosa importante que antes, el sistema español que ustedes conocen como escaldaduras, antes siempre se le asoció la presencia de estreptococo, me enseñaron a mí y hasta los 90 era así, pero a partir de uno que tiene el 90 comenzó a cambiar, ya no era solo estreptococo, sino era estafilococo. Llegó el 2000 y todo el mundo decía, caramba, algunos estudios sabían que era estafilococo, realmente el que más causaba porcentualmente era mayor el porcentaje de estafilococo que de estreptococo. Y a partir del inicio de los primeros del 2000 hasta el 2010, comenzó a decir que ya no era estreptococo ni estafilococo, sino un tercer agente que era cándida. Y antes nunca se presentó o se pensaba realmente que la cándida podía provocar el eritema pañal. Ahora ya se sabe que es cándida con algún otro agente bacteriano, ¿no? Entonces, el eritema pañal, ¿no? Y las formas intervertiginosas en los varones, ¿no? Son 3 tipos, inclusive del escroto, ¿no? Nimbrogénico, ¿no? Y la piel del escroto. Y también las formas intervertiginosas que incluye también esta lesión musculosa también, ¿no? En relación a foliculitis. Y eso también, uno de los agentes es cándida más agente bacteriano, ¿ya? Eso es en el grupo, ¿no? Puede haber realmente una reacción dérmica asociada realmente a la presencia de cándida de forma sistémica, pero dérmica. Él está candidito, está ayudando, ¿no? Las formas intervertiginosas que les comenté a ustedes, muchos dicen, no, lo que pasa es que dan con ácido, ¿no? O ariel, ¿no? Entonces, no, ahí está metido también, que sí es verdad en relación a procesos alérgicos, pero como insiste la VAR, ya eso ya no es un problema alérgico o contacto, así se llama, alergia por contacto por detergentes, y eso ya es presencia de cándida, colonizón y colonizón. Por la alérgica, miren ustedes, las lesiones ya se forman láminas musculosas y no solo el sistema inflamatoso como el sistema pañal o el intertrigo, miren, son lesiones ya que son de diferente tipo de forma de presentación. Ahí tienen algunas pústulas, niño por cándida metido ahí, y las otras formas de invasión dérmica y mucosas son las vulvares. Ya sabemos que el proceso está asociado a la presencia de secreción blanquecina, pero también como si fueran micos de arroz, como si fueran grumos de arroz, ¿no? O grumos blanquecinos de leche, ¿no? Esa también es la forma de presentación, y esta persona no es una jovencita, si vemos, ¿no? Entonces, son formas de presentación de la cándida, ¿no? De igual manera, ¿no? Llamada también mononucleosis vulvar. Y esto puede estar asociado, como le dije a ustedes, a dispareunia, dolor en las relaciones sexuales, picazón de los labios mayores y menores en esa zona, y o también picazón de la vulva, ¿no? de la vulva. En el varón se llama varanoprostitis y afecta no únicamente, generalmente al surco varanoprepucial, pero también puede afectar a lo que es el prepucio que lo rodea y al glande, y se pueden presentar de la misma manera, ¿no? Maceración, alteración del glande y de la piel de la zona prepucial, la zona del surco, con ardor, molestia, picazón y formación de erosiones y la presencia blanquecina. Puede haber disuria por la lluvia, ¿no?
Miren ustedes, ¿no? Prepucio, pero hay que sacar allí el claro y observar su cuadro central. Y las uñas generalmente asociadas al engrosamiento. Generalmente es a partir de la base que comienza a tener afectación cuando se trata de la presencia de cándida, ¿no? Y la coloración amarillenta, no únicamente, pero generalmente es amarillenta, verde o negra. Eso ya nos habla de una afección por cándida de las uñas. Puede haber onicolisis, quiere decir que la uña se desprende como si fueran hojas, ¿ya? Y o pelonisis cuando ya afecta la zona base. Miren ustedes, ¿no? Amarillo a partir de la base, con gran desnaturalización de derecho ungueal también de la propia uña que se va desprendiendo, y un proceso inflamatorio de pelonisis, ¿no? De igual manera, hay en una pelonisis, un proceso inflamatorio de las uñas, sobre todo a partir de la base, y el engrosamiento, ¿no? El engrosamiento con gran excavación, ¿no? Ahí hay que utilizar esa lima grandota para tratar de eliminar esas formas. Es una reacción propia de la uña del tejido ungueal frente a la presencia de invasión de ese hongo, ¿no? Y cuando tenemos desde pacientes que con una base de problemas de enfermedad sistémica, como hemos comentado, o en todo caso pacientes que están en proceso de control de alguna enfermedad sistémica o de tratamiento con quimioterápicos, entonces nosotros ahí vamos a tener los riesgos para tener formas sistémicas, ¿ya? Pero las formas a partir de un proceso en el esófago ya la consideramos sistémica, invasiva, sistémica, respuesta sí. A partir de que toma el esófago, y eso se ve mucho en pacientes con VIH-Sida, nosotros ya consideramos que es una forma sistémica. No se olviden dónde está normalmente Cándida, en el aparato gastrointestinal de boca hasta años, pero sin ningún tipo de presencia clínica. Entonces la posibilidad de tener carencia oral esofágica o alteraciones gastrointestinales, entonces sí es factible. Y como le digo, muchos autores le atribuyen al hecho de que comienzan los problemas sistémicos a partir de aparato gastrointestinal. A partir de ahí. Bien, acá está lo que comentaba, ¿no? ¿Ven? Las formas invasivas sistémicas son causadas por especies de cándida asociados a un proceso médico, como les comentaba, un tipo de quimioterapia, por ejemplo, ¿no? O tratamiento reumatológico. Ya no hablo ahí solamente de cándida albicans como el principal especie causante, sino ya saben los otros tipos de especies, sobre todo Clavata, Tropicalis, Guillermoni, que son las causantes de estos problemas más invasivos, ¿no? Y Paraxilosis, Crusei, además, ¿no? Entonces, ya no es albicans, sino ya son todas ellas las que conforman más del 90% de causas asociadas a lo que es enfermedad invasiva, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propia característica y potencial de virulencia y está asociado a la posibilidad de darle tratamiento o no en relación a que son algunos naturalmente resistentes, como Tropicalis, Crusei, a lo que son los azoles, ¿no? A lo que son los azoles. Candidiasis esofágica, candidiasis ocular. El diagnóstico, y la otra cosa es que está asociado, como vieron ustedes, a procedimientos médicos. Está asociado, muy asociado a los procedimientos médicos. Pacientes en UCI. El síndrome febril es ya motivo de, más un catéter central, ya es motivo que yo descarte que uno pueda tener siendo invadido por una candidiasis, ¿no? Es decir, una candidemia. Los biofilms de los catéteres, eso ya están demostrados alcanzados, desgraciadamente, son buenos lugares si es que entra cándida para que se quede y a partir de ahí comiencen a crecer, ¿no?
Eso se demuestra con los semicultivos. A partir de los catéteres, tengo que retirar el catéter, ¿no? Pero si no se demuestra, en todo caso, y sospecha, el catéter puede permanecer. Pero nosotros tenemos que ver que los riesgos están en los pacientes también que tienen alto grado de estrés, ¿no? Alto grado de estrés, generalmente los que están en la UCI, ¿no? Y si comienza con un síndrome febril, entonces hay que sospechar que no esté metido también una teacina candidez. El diagnóstico es el examen clínico, el examen microbiológico y el histopatológico, ¿no? Sabemos que el cultivo básico fundamental es el megasauro como sin el antibiograma respectivo, el cual nos va a ayudar tanto el ausograma y el simograma, son medios también metidos en los cultivos que nos ayudan a diferenciar la especie que está metida allí. Sabemos el desarrollo de Cándida, habíamos comentado acerca de la presencia de las levaduras y las pseudohifas. Y la prueba inicial es la prueba de Sovito. Ustedes, si han estado en microbiología en la universidad, saben que es simplemente echar el plasma humano, echar el cultivo de levadura y calentar a 27 grados. En 2 horas veo que comienza a salir todo el micelio. ¿Quién es? Cándida albicans, ¿no? Esa es la prueba de Sovito que se hace. Como digo, él es un dimórfico. Él es un dimórfico, no solo puede comenzar a formar micelios también, sobre todo si se trata de los cultivos, ¿no? Sus pseudomicelios, estos son áreas uniformes, con su doble capa, como ven ustedes, con su forma de levadura, más su estructura de pared, de igual manera. Lo que nos va a ayudar es básicamente el ausograma, es ver si realmente de quién se trata de acuerdo a los azúcares que uno ha puesto, porque él va a metabolizar todo lo que son hidratos de carbono, y eso le gusta mucho a él, ¿no? Y el simograma, que está basado en esta fermentación de estos azúcares, lo que va a determinar es a través del pH de qué más está quién es el que elabora la mayor cantidad de ácido, ¿no? Y de acuerdo a eso vamos a tener diferentes tipos de posibilidad de ver de quién se trata, ¿no? Esto es un cultivo en el cual, de acuerdo al uso de los diferentes sustancias, vamos a ver qué es lo que utiliza en su metabolismo y de acuerdo a eso vamos a señalar de qué especie Cándida se trata, ¿no? Estos son los materiales que se usan. Este es el consumo que decía usted de qué tipo se trata y de acuerdo a eso lo va marcando qué es lo que más va consumiendo y se refiere a uno a una tablita para ver de quién se trata. El cromo agar nos va a ayudar a diferenciar algunas de las especies de Cándida. Ven ustedes, el cromo agar igual, ¿no? Es agar con diferentes tipos de sustancias que colorean de acuerdo al metabolismo que van a tener las diferentes especies en el agar, ¿no? Tienen ustedes, ¿no? Tropicalis, albicans, por ejemplo, es este tipo de color, tropicalis de este tipo de color. Paraxidosis va a ser blanco, glabrata o crucei, ambos de ellos van a estar en coloración rosada, ¿no? Eso se llama cromo agar, que es otra forma también de ayudarnos de frente en el cultivo a diferenciar las especies. Y ver las características, ¿no? Y eso cuando tenemos las formas histopatológicas. En la histopatología lo que hay que ver las hifas o el filamento, ¿no? O las formas de levaduriforme. La tinción, el ácido clorhídrico de Schiff, que es PAS, ¿no? Y las tinciones para hongos como rigor. Ahí tenemos, ¿no? Y ustedes las formas miceliales, las formas levaduriformes, ¿no? Histopatología, ¿no? Estas son solamente algunas cuestiones en relación a la histopatología, ¿no? Las hifas, ¿no?
que están más superficiales, en la parte más superficial del epitelio, con presencia de polimorfos nucleares y la hiperplasia epitelial reactiva, ¿no? Que es característica como morir, ¿no? Como morir. Y a los hongos, lo tiene más que ver sus formas que contiene adentro, es descubrir que están allí, ¿no? Es como morir. Hematocinina también se cruza. Y es el corticoide que penetra, no se ve muy claro, pero aquí ven, ¿no? Mira, la más superficial que está metido, la cinta, ¿no? Y después vienen ya las formas de válvulas, ¿no? El tratamiento es básicamente la enfermedad de fondo de control y el uso de antifúngicos, ¿no? Antifúngicos y en relación a los problemas orales, la limpieza dental y la higiene bucal, ¿no? También puede haber una higiene solar, ¿no? Lo que se hace básicamente, la candidiasis bucal es con agua bicarbonatada que haga enjuagues y utilizar miconazol en gel. Este es el tratamiento muy efectivo para las candidiasis orales, inclusive para la gelitis. También se puede utilizar la nistatina, ¿ya? Y en secreción oral también se utiliza la nistatina, sobre todo en niños. La nistatina se utiliza en niños, la forma de solución, cuando le sale esas placas blancas de infección, ¿no? Para la vaginitis se utiliza, aparte de soluciones ácidas o ácido acético, se pueden utilizar dos tipos de tratamientos. Si en local utilizamos clotrimazol, el clotrimazol en relación a esa vaginitis y que vienen tabletas vaginales, ¿no? Para ser colocados intravaginalmente. O se puede dar tratamiento bilateral con fluconazol. Fluconazol, una tableta o dos tabletas que tienen intensidad y 3 días, ¿no? 150, 300 miligramos que ya por 3 días, ya vía oral. En algunos casos, cuando es una vaginitis intensa, cuando es a repetición, y la repetición significa 4 episodios año, eso se llama recurrencia, 4 episodios año de flujo con presencia de cándida, entonces ahí donde se utiliza en todo caso la vía oral con fluconazol. Algunos dicen que debería ser el profilaxis, pero es un problema, porque hay que descubrir por qué tiene tanto problema de candidiasis vaginal. Y la candidiasis vaginal ayuda a su presencia el hecho del pH vaginal. Y el pH vaginal está condicionado no solamente por la flora vaginal, sino está condicionado también por las hormonas femeninas. Entonces hay que buscar por todos lados de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué está así ese problema vaginal? Nistatina también se usa, inclusive nistatina se recomienda para tabletas vaginales en relación a esas vaginosis candidiasis católicas. No sé si ya lo hemos comentado. Y otra cosa es angiotensina. Antes había en el mercado angiotensina, ya no hay. Estoy hablando de tabletas también vaginales, pero en algunos lugares está en las guías, pero se lo colocado, ¿no? Aquí ya no lo tenemos. Se utilizan también en las guías como angiotensina en tabletas vaginales. Cuando se trata de pacientes neutropénicos o no neutropénicos con diagnóstico de candidemia, es decir, presencia en sangre y no necesariamente puede estar localizado, y si que hay varios órganos o no, entonces lo que se utiliza como elección no es fluconazol, se utilizan las equinocandinas, cascofunquil, mifafungin o alendurafungin. Se utiliza cualquiera de ellas, están las dosis, la única que necesita la carga es cascofunquina con alendurafungina. Y esto nos va a ayudar al tratamiento de los pacientes en relación a los que son neutropénicos o no neutropénicos, pero con condición de estar inmunosuprimidos y presencia de cándida por alguna razón. Son pacientes críticos en este caso. Esa es la indicación. Y fluconazol, cuando estemos sospechando que definitivamente es sensible al fluconazol, y no están críticamente enfermos, ¿ya? Ya sabemos, les había comunicado
comentado a ustedes, que son algunos que no resistentes al fluconazol. Si es albicans y él ha tenido un pasado de albicans o ha tenido, porque es un segundo momento en sus procesos en la UCI, por ejemplo, no tuvo al principio y se trató y después ha vuelto a tener, de igual manera habría que pasar, si es que nuestro señor fluconazol intravenoso, pasar a un equinocandina. Se necesita la prueba de susceptibilidad, eso es importante, ¿no? Y además, lógico, que haya sido aislado en un lugar clínicamente relevante, ¿no? Sangre, por ejemplo, histología, por ejemplo, de órganos, ¿no? Pero si hablamos de mucosa, de piel, entonces vamos a tener ciertos problemas en relación a pensar si es susceptiblemente o ácidos o no. La mayoría, como dije, si bien es cierto, ha bajado hasta un 50-60% de la especie adulta, las otras especies están viviendo en un lugar en pacientes críticos que estamos conversando, pero todavía sigue siendo adulta, ¿no? La profilaxis en UCI se está recomendando mucho lo que es profilaxis en pacientes que han tenido antes un antecedente de haber estado con candida o condiciones por los cuales han tenido antecedentes de haber tenido un tipo de candidiasis, ¿no? Y que pueden estar en ese momento en riesgo, sobre todo si están en UCI, para tener en ellos profilaxis, ya la profilaxis, y además se van a hacer procedimientos, por ejemplo, catéter venoso central, ¿no? Entonces hay que hacer profilaxis con fluconazol. En los neonatos incluye el sistema nervioso central, oncotelcina, y fluconazol también, ¿no? Se puede utilizar cualquiera de ellos, oncotelcina se puede dar hasta 1 miligramo por kilo de peso dosis día, ¿verdad? De oncotelcina. Y fluconazol se puede de 5 a 6, inclusive se puede dar hasta 12 miligramos por kilo de peso día, ¿verdad? Puede dividir en 2 dosis, y oncotelcina una sola dosis. Solo que lo voy a pasar en más tiempo. Cuando se trata del problema de endocarditis, válvula nativa o protésica, o problema de infección intravascular, anfotericin lipídico. Anfotericin B es deoxicolato. La anfotericin B deoxicolato es un anfotericin que es bastante tóxico. Es importantísimo, que es necesario, sí, pero es bastante tóxico. Hay una distinta gama de procesos de efectos secundarios inesperados. De igual manera, cuando hablamos de los anfotericin, pero que con complejos lipídicos o liposomal, entonces ya estamos hablando de anfotericin protegido y que va a ayudar a no tener la menor cantidad de efectos adversos, sobre todo la nefrotoxicidad. Sobre todo nefrotoxicidad. Él puede producir nefrotoxicidad, miedotoxicidad de anfotericin y puede producir alteración metabólica, sobre todo alteración de los electrolitos, potasio, magnesio. Y de manera para la consolidación voy a utilizar fluconazol. Para formas profundas o sistémicas, anfotericin y pacientes con VIH igual, ¿no? Fluconazol o itraconazol, pero a los cuales tengo que dar altas dosis y sobre todo pensando que puede recibir. Solamente para mencionar algunas consideraciones cuando vemos resistencia a los azoles, ¿no? Eso también tiene un arte para fluconazol, tiene sus propias medidas en el sembrado que se hace y estas medidas se tienen que comparar a ver que puede tener un halo grande, pero no necesariamente ser sensible, mientras que otros que tienen menor halo, ¿no? Y otro tipo de formas para hacer también sensibilidad, ¿no? Tanto para la anfotericin, fluconazol, itraconazol, 5-fluoracilo, es interesante para todos ellos. Y estos son los bits que van marcando y de acuerdo a ellos ver si es bueno para mí o no es bueno para mí. Lo mismo, simplemente lo pongo. Ok, ¿alguna pregunta en relación a la sangre? Hemos hecho una visión general y hemos particularizado algunas cosas para que no se nos pase de todos los problemas que tienen los pacientes. No olvidemos que la gran mayoría, cuando necesito, a menos que sea niño,
El hecho de edad, de tiempo, es algo que yo no puedo intervenir. Entonces, en niños pequeños, lo de la boquita, lo de las escaladuras, y en personas mayores, dependiendo si tiene un problema sistémico y por ser mayor y tener una alteración de la función inmunológica, ellos pueden también tener procesos de candidiasis. Estamos solo. Sí. Doctor, ¿Alguna pregunta? dile ahorita. Lengüita. El otro tema que vamos a tocar es criptococo, ¿no? Bien, transmisión. Criptococosis a partir de los años 70, 80 para abajo es una enfermedad extremadamente infrecuente, en algunos sitios rara, pero es a partir de de los años 80 para adelante que comienza a verse un aumento creciente. Sí. Una forma creciente de formas de presentación de criptococo y su presencia en determinados tipos de pacientes. Ya sabemos que es una levadura, levadura, no tiene formas, no es un dimorfo, es levadura, es encapsulado, tiene una tremenda cápsula, una paresota, aparte de su propia membrana, y hasta ahora tenemos 4 serotipos, ¿no? Los tipos asociados a lo que es Candida neoforma y Grubby, de la forma A, Cryptococcus gatti, Cryptococcus neoforma, Cryptococcus Grubby, Cati, de la forma Gatti, que es la dice, y la D que está asociada más bien a la variedad neoforma. ¿Ven? Causan enfermedad en el ser humano, cualquiera de ellos, pero más bien está asociado a la epidemiología y al tratamiento también, y a la respuesta al tratamiento. Tiene una forma de vida sexual por las levaduras, ¿no? Esto se produce infección en los seres humanos, y la forma sexual es la que se ve solamente en el laboratorio, ¿no? Tiene una tremenda paresota, ¿no? Que es la cápsula, y sus membranas, su reproducción es por rotación simple, ¿no? Y así lo podemos observar cuando vemos en la mitachina. Y esa pared tiene varias propiedades que incluye el hecho de la antifagocitosis, cuando vemos ahí al macrófago. Cryptococcus neoforma tiene 2 variedades más 5 serotipos capsulares. Ya sabemos que está la variedad neoforma y la variedad Grubby, que son los más frecuentes, y los serotipos de acuerdo a la cápsula A, D y AD, mientras que el neoforma variedad Cati tiene el serotipo capsular B y C, son los 5. Ya hemos comentado de la forma sexual y la forma asexual, que es la forma que la encontramos en el ser humano, y básicamente son bacilios, la forma de meiosis, que es la forma sexual de reproducción, va a formar baciliosporas uninucleadas, ¿no? Es básicamente es mucoide, ¿no? Esa es la forma de cultivo, ¿no? Y puede crecer y se puede observar visible a las 48 horas. Y una característica importante es ser ureasa positivo como parte de la característica de diferenciación bioquímica. Sabemos que la variedad neoforma está asociada a pájaros y sus excrementos, y la variedad Gatti está asociada más bien a los árboles del eucalipto y otro tipo de árboles. Gatti no se le asocia a la presencia de los excrementos de los pájaros, más bien neoforma es esta variedad la que sí se asocia a ellos, ¿no? Es muy frecuente en inmunocomprometidos de cualquier característica. Ya cuando comienza la epidemia de VIH-Sida,
ellos al ser inmunocomprometidos, entonces todavía no habían tanto antirretrovirales, entonces la posibilidad de encontrar criptococo con esta persona es muy frecuente. Pero también hemos tenido varios casos de personas sin VIH con criptococo y no les va bien en las personas no inmunocomprometidas, pero que se infectan con alguna alteración de respuesta inmunológica con alguna de estas formas. Ahora, eso es la que hemos visto con mayor frecuencia por tener una buena cantidad de personas con esta inmunosupresión por VIH, pero las otras, por uso prolongado de corticoides, por trasplante de órganos o quimioterapia, sobre todo por órganos hematopoyéticos, por alteración hematopoyética de cáncer hematopoyético, son los más frecuentemente susceptibles. Miren ustedes, son 15-70% de pacientes con VIH-Sida en África subsahariana están infectados por en nuestro país. Nosotros también asumimos entre 20 y 30% de casos en personas con VIH que no se limitan con el criptococo. Ahorita tenemos en el servicio para el criptococo, ¿no? O sea, sí alguien, ¿no? Es menos frecuente en niños, no existe transmisión de persona a persona, aunque existe un reporte de casos de transmisión de persona a persona por trasplante de órganos sólidos, ¿no? Quizás en la condición fue trasplante de órganos sólidos, pero eso es un reporte de persona a persona, pero realmente no existe otra condición de transmisión que sea de persona a persona, que no sea el que les acabo de mencionar, y la mayoría de riesgos están asociados a la presencia de palomas y las personas vivan en zonas aledañas, ¿no? La forma de ingreso a la vía respiratoria es un vacío. Entonces, estas son las condiciones epidemiológicas por las cuales yo me pongo en riesgo para la variedad de neoformas, paloma, loro, canarios, y para la variedad caqui, ¿no? Eucaliptos y otro tipo de árboles, ya que otro tipo de árboles. Una cosa importante que tenemos que tener presente es que el criptococo, después de su ingreso al organismo, es una infección sistémica. ¿Es controlada inmunológicamente? Sí, pero es una enfermedad sistémica. Pero las consecuencias clínicas de lo que puede causar fisiopatológicamente es básicamente del sistema nervioso central. Entonces, la clínica más variada está en el sistema nervioso central, sin que él deje de estar presente en riñón, en vaso, en hígado. Puede estar presente, pero clínicamente el afectado es las funciones del sistema nervioso central. ¿Ven? Ha disminuido bastante, y esa es otra cosa importante. Si yo no le doy nada, se me 100% de mortalidad, sin ningún tipo de tratamiento. Por eso es importante el hecho del diagnóstico rápido. En cualquier paciente que se sospeche, yo tengo que diagnosticar que no tenga criptococosis, porque hasta que piense qué cosa es, no le voy a dar tratamiento y el paciente se va a morir o va a quedar con secuelas neurológicas permanentes, ¿ya? Otro tipo de inmunosuprimidos, pacientes con neoplasias, pacientes trasplantados, tratamientos a largo aliento con corticoides, como pueden ser aquellas personas con problemas inmunológicos sistémicos o problemas reumatológicos sistémicos, y otro tipo de enfermedades como sarcoidosis. Tanto la variedad Gruby y neoformas, que son los más frecuentes, básicamente es responsable del 80% de casos. Y Gatti es exclusivo de zonas tropicales, donde nos incluimos nosotros también. El año 99 fue una cuestión de variación, porque el año 99 hubo una epidemia, un brote epidémico de la variedad Gatti en personas no inmunocomprometidas de la isla de Bapure. Tuvieron como 30 personas con criptococosis en un brote epidémico. Entonces de ahí se comenzó a investigar mucho más la presencia de Gatti y se asumió a partir de ahí que Gatti es la que ataca a pacientes no inmunocomprometidos. Entonces,
siempre se le asoció a Carly el hecho de su presencia en no inmunocomprometidas, quiere decir en personas inmunocompetentes, ¿no? Estas son algunas diferencias importantes. Ya les había dicho que la relación con especies de árboles, eucaliptos, Camaldulicensis y Teleticomis, que son tipos de árboles que existen en la naturaleza, en los bosques, y neoformas más bien asociados a inmunodeficiencia y formas diseminadas, ¿no? Y su distribución es asociada a lo que son todos los que son aves, ¿no? Estos son los factores de virulencia, el cual los más importantes son la cápsula y todos los efectos que tiene de variación frente a complemento y frente a lo que el linfocito podría hacer, que es movilización de leucocitos. Todos ellos y el efecto antifagocitario. Miren ustedes, todos ellos van a ser realmente un problema en relación a la presencia de lo que es el criptococo, porque todos ellos igual van a dar una respuesta, y lo vamos a ver en un momento, acuérdense de ellos, ¿ya? Frente a su presencia en diferentes órganos que vamos a ver, ¿no? Efecto frente a las citoquinas, efecto de la migración leucocitaria, la síntesis de melanina con la producción de mannitol. Bien. El principal efecto, sobre todo en la cápsula, es el efecto contra la migración de leucocitos y el efecto también de consumo de complemento. Estos dos va a hacer que se altere no solamente la presencia de leucocitos en general, sino además que tengamos un problema en relación a la oxonización. Entonces, cuando hay problemas con complemento, también tenemos problemas con oxonización y el efecto antifagocitario que ellos tienen. Y la alteración de sus antígenos para que no estimule la interleuquina 1 y la presentación de las células realmente esté alterada no solo en la fagocitosis, sino también el hecho de la presencia de interleuquina 10 para la falta de estimulación de TH1, que es respuesta celular protectora, frente a TH2, que es respuesta básicamente de anticuerpos complemento, que va a estar disminuida por lo que nace. O sea, estimula más TH2 y a su vez por los otros factores que el Lili produce, los altera. Entonces, felicidad porque ella va a estar creciendo y desarrollándose sin ningún tipo de alguien que le haga frente. Por eso hablamos de que los antígenos están en relación directa con el pronóstico, que es decir, los antigenicos es importante y existe una prueba para ello, que es importante, y además lo que les dije, la falta de migración. La producción de mannitol va en relación a la supervivencia que va a tener el huésped. Eso le va a ayudar no solamente a tener una buena reproducción, sino también es una forma de protección contra el estrés oxidativo que le puede dar el ambiente, estar en los tejidos a esa temperatura, y además la supervivencia de glutasa o la presencia de otros radicales que no van a actuar adecuadamente contra él. Eso ya también se ha estudiado. Y además la dopamina va a ser un efecto de alimento, dispensa de alimento para lo que es criptococo, y el hecho de la producción de mannitol, porque él produce mannitol en el cerebro para lo que es el efecto antioxidante, para que el superóxido y otros radicales libres no le hagan nada a su cápsula, ¿no? Tampoco ellos pueden oxonizar, como ya les comenté a ustedes, y además el mannitol va a alterar el efecto de la proteína. Pero lo bueno pues es que no necesitamos altísimas concentraciones de mannitol, ¿no? En sistema nervioso para alterar al criptococo. Ya sabemos que la puerta de entrada es por inhalación de levaduras. Sabemos muy bien que el control es básicamente por el sistema inmune iniciado a través de TH1, respuesta celular. Sabemos también que la mayoría de los casos lo que va a quedar al final es una cicatriz también, porque son formadores de granulomas, cuando entran a los tejidos, y además
ellos van a aparecer en todo el sistema cuando a partir de las partículas que están en el pulmón van a ser fagocitadas en un primer momento por los macrófagos, pero ellos no van a ser eliminados por las vacuolas oxidativas. Van a permanecer y van a ser llevados a todos los órganos, y a partir de allí ellos van a seguir multiplicándose hasta que la acción combinada a partir del TH1 les pueda hacer respectiva defensa contra el criptococo, ¿no? El criptococo son los criptococos, ¿no? La diseminación, ya habíamos comentado, por vía hematógena, y donde llega al sistema nervioso central. Ya sabemos que hay cierto tropismo, y hemos visto por el mannitol, y hemos visto también por la dopamina, y hemos visto por la formación de melanina también. Otras formas de infección a través de la inoculación directa, también hablan de la ingestión. Hay un paso transplacentario y se ha documentado también transmisión de persona a persona, ¿no? Y de ellos uno también igualmente no es por órganos sólidos, trasplante de órganos sólidos, ¿no? Estas son las formas de presentación. Las más frecuentes son la meningitis o meningoencefalitis subaguda, ¿no? Y puede presentarse también como sinónimo funcional una encefalopatía. Este es un caso verdadero, 23 años, que hace 3 días tiene fiebre y cefalea progresiva. Estoy hablando progresiva, quiere decir que se volvió permanente, ambas cosas. El examen está despierto, tiene mugre en boca, no sino meningitis, cefalea de intensidad de 9 a 10. Es bien intensa, y en el microcefalorraquídeo se observaron formas temáticas del criptococo neoforma, y aquí no se observaron células. ¿Ha habido respuesta inflamatoria del sistema nervioso central? Respuesta no, y por varios motivos. Uno de ellos es que él actúa inhibiendo la migración de leucocitos que hemos visto de fuera, ¿no? Ha habido hipertensión endocraniana porque la presión de apertura era más de 30 centímetros de agua, mientras que la evolución fue desfavorable. Las formas en el sistema nervioso central son meningoencefálicas, ¿no? Y el indicio frecuente es insidioso, donde presenta cefalea, básicamente cefalea, y la fiebre no es tan alta o a veces no se presenta. Puede haber malestar general asociado a náuseas, vómitos y alteración confusional por la presencia de hipertensión endocraniana. Y si esto es de manera subaguda, entonces puede presentarse diplopia, pérdida de agudeza visual, pérdida auditiva o presencia de nistagmos y la presencia de examen físico de la mesoporia. E inclusive, en algunos casos, pueden llegar hasta las convulsiones. Digo algunos casos porque ellos son infrecuentes, ¿verdad? Va a mostrar nada. La tomografía de la resonancia puede mostrar signos de hipertensión endocraniana, eso sí, pero lo que, como digo, se falla. Y si es que ha tomado el sistema nervioso central tejido, como lo vemos en los casos de no inmunocomprometidos por GATI, entonces puedo observar aquí la presencia de, como si fuera granulomas del sistema nervioso central llamados criptococos. La forma meningoencefálica, como habíamos comentado, si yo no trato, no diagnostico, eso es igual a muerte, habíamos dicho, ¿no? Sin tratamiento. El estudio microcefalorraquídeo va a haber presión de apertura elevada, eso es de 10 personas, 7 tienen hipertensión endocraniana, tinta china positivo, algunos le ponen hasta 60, hasta 75%. Aquí el promedio de acuerdo a los estudios es el 75%, pero algunos dicen que es en 60%, ¿no? El citoquímico puede ser claro o opalescente. Si hay una gran cantidad de criptococos en el microcefalorraquídeo, yo voy a ver el líquido y va a ser opalescente, blanquecino, no va a ser citrino, es opalescente,
blanquecino. Proteínas generalmente pueden estar aumentadas, la glucosa puede estar normal o disminuida, pero generalmente las proteínas están aumentadas y el citológico debería haber una plerocitosis linfomonocitaria. Pero si yo tengo, debería encontrar, pero si no lo encuentro, ese es un signo de mal pronóstico. Quiere decir que eso está inundado de criptococo y el criptococo está dejando que no migren los leucocitos ni los leucocitos. Entonces hay que prevenir complemento disminuido, entonces no va a haber una acción inmunológica adecuada. Entonces por eso es importante. El recuento leucocitario es menos de 50, ¿no? Pero si lo encuentro normal, menos de 10, ahí sí me voy a preocupar porque es pronóstico, como ustedes vieron, igual que la presencia de la cantidad a través del antígeno que se hace por el test de látex del antígeno de criptococo. Si es alto, también es de mal pronóstico. Entonces, mal pronóstico que no haya respuesta leucocitaria, no linfodepositaria, y que el látex, la presencia de antígeno, sea muy alta. Eso vamos a ver, pero ya los estoy marcando de esos puntos, ¿ya? El estado de alteración mental, como signo de mal pronóstico, lo que decía, altísimos títulos de antígeno, ¿ya? Baja cuenta de los leucocitos, como hemos comentado hace un momento, y ya saben por qué, ¿no? Y lógicamente asociado a presencia en otros órganos, cultivo positivo en sangre, cultivo positivo de orina. Le gusta estar mucho en riñón, aunque no, que tiene mucha sintomatología renal, pero él le gusta estar metido en riñón también, le gusta mucho. Y el cultivo positivo para criptococo y la presión de líquido persistentemente alta. Esto no es bueno, ¿ya? Quiere decir que tengo que controlar la presión líquido-cefalorraquídeo, tengo que controlar con el tratamiento del crecimiento del criptococo, verificar que no estén otros órganos, que el recuento de leucocitos siendo bajo es realmente un dato para seguir vigilando muy cercanamente a la persona, porque es dato de pronóstico. Igual si es que no baja ese antígeno, que es lo mismo que decir, si no baja la presencia del criptococo, entonces voy a tener problemas y el estómago, ¿no? Se pega mucho, porque le gusta nadar mucho a todo lo que son meninges, líquido cefalorraquídeo y se pega y crece ahí. Se mete y comienza a crecer. Estamos igual, ¿no? Todo ese mundo. Ay, mira, Entonces, pero la falta de presencia de leucocitos puede ser porque el paciente es un VIH y no hay una respuesta adecuada, ¿no? O en todo caso, la presencia de alta antigenina puede ser que puede ser una variedad grande, ¿no? Entonces, el criptococo, como ustedes, reproduciéndose de diferentes tamaños. El tratamiento de la criptococosis es básicamente primero el tratamiento de la hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque la hipertensión endocraniana puede matar a una persona. Sí. Claro, que lo clavamos, ¿no? Zona de baja presión. Si es hacia abajo, requiere tratamiento. La otra cosa, puede también tener problemas de secuelas permanentes. Lo tratas y si se queda ciego, se va a quedar, ¿no?, sin audición, que realmente son gente joven, ¿no? Eso va a ser un problema futuro de invalidez de estas personas, ¿ya? Como les comentaba a ustedes, la presión endocraniana hay que tratarlas, además con el aumenta el amor de mortalidad por lo que les comentó a ustedes. Y por una cosa adicional, que si no trato la hipertensión endocraniana, no alivio el tratamiento de poblaciones de hipertensión endocraniana, lo que puedo tener es un hidrocéfalo pronto.
y un hidrocéfalo crónico y que puede ser normotensitivo, que va a ocasionar que esa masa cerebral comienza a disminuir, ¿no? Y tenemos un montón de neuronas. Entonces, y eso significa, además, un dato adicional, que necesitamos que sea subsidiario de una derivación ventriculo-peritoneal a través de una válvula, con todos los riesgos que significa que haya una ventriculitis en el acto quirúrgico no se infecte y haya una ventriculitis. Y una ventriculitis es de difícil tratamiento, y lo que sería peor para el paciente y la familia es que tengo que retirarle el aparato. El vuelve a hidrocéfalo y tengo que parar nuevamente para otro aparato. Respirar, tratarlo un tiempo, el vacío con hidrocéfalo, tengo que pulsarlo de vez en cuando, ¿no? Para aliviar la presión, y tengo que volverlo a respirar para poner el nuevo aparato y volverlo que no se me vuelve a pegar. Entonces no es tan fácil. Al principio, para evitar las repetidas funciones, se puede tratar con una derivación local, lumbo-peritoneal. Las derivaciones lumbo-peritoneales son muy susceptibles, hay que cuidar mucho. Así que se volteó, comenzó, digo, pero le dio algo, se volteó y ya no sigue solo. Tampoco tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Y son temporales, nunca se permanecen. Los mejores datos dicen que lo puedes tener hasta 5 días. En 5 días tienes que usar una válvula ventricular o comprar, ¿no? Promedio 4.000, 5.000 soles. Entonces, antes que se me complique en el manejo, tenemos que hacer diagnóstico, tenemos que tratar la hipertensión, tenemos que tratar a quien causa esa hipertensión inicial, porque después llegaría a perder tienes el criptococo, porque la gran cantidad de reproducción del criptococo, como ustedes han visto, que se pega al circuito, agarra también todo el tejido de forma hidrocefalorraquídeo, ¿no? Los plexos, los plexos coreoideos, ¿y qué pasa? Los absorbe. Toda la absorción de todo lo que significa el hidrocefalorraquídeo también va a estar atorado. No por un criptococo, una levadura, sino porque ahí se va a caer, se va a centrar y va a comenzar a tapar presión. Y que va a suceder que la hipertensión se va a volver permanente. Antes que eso suceda, necesitamos todo. Este es el tratamiento específico para la meningitis. Básicamente tenemos una fase de inducción severa, una fase de consolidación y continuación y una fase de mantenimiento. La fase de inducción es con norfloxacin 0.7 a 1 miligramo por kilo de peso día por 2 semanas. Nosotros hablamos de acumulación porque la norfloxacin tiene la posibilidad de efectos post-tratamiento. Quedan todavía, como le dije a ustedes, que si bien siempre entra poca concentración de hidrocefalorraquídeo, por ejemplo, pero también les dije que no necesito alta concentración de norfloxacin, ¿recuerdan? Basta pequeñas dosis y que den vuelta ahí permanentemente, ese es el efecto post-norfloxacin permanente ahí, entonces voy a tener efectos que pueden durar 2 o 3 semanas inclusive, ¿ya? Estando ahí. Entonces, por eso se da solo 14 días, que en promedio son más o menos 500 a 600 miligramos. Y puede ser con flucitocina o sin flucitocina. Ahora, ¿qué es lo mejor con flucitocina? Todos los trabajos han demostrado, y porcentualmente es verdad, pero han demostrado una diferencia de 5 a 10% de usar solo norfloxacin, de utilizar norfloxacin con flucitocina, que tiene un mejor efecto en el tratamiento. Pero no tenemos flucitocina en el país, ese es el gran problema. No tenemos. Pero esa es la recomendación. Algunas otras indicaciones dicen, si no tienes, dale solo norfloxacin. Si tienes, dale con flucitocina. No tengo, bueno, si le vas a dar norfloxacin, le puedes dar también
anfotericin con fluconazol, que es una tendencia que se está dando ahora. Anfotericin más fluconazol porque no tengo fluoxetine. Ahora, no tengo nada de eso, tengo solo fluconazol. Dale fluconazol, pero le vas a dar a altas dosis. ¿Qué son altas dosis? 1200, puede dar 1600, 1800 por día en dosis, o de dosis. ¿Ya? Son altísimas dosis. Mire usted cómo recomienda acá fluconazol, ¿no? También, ¿no? Pero yo le digo eso. Ahora existen otro tipo de tratamiento cuando yo no tengo anfotericin, ¿no? En esos casos, si no se tuviera anfotericin, hay que darle fluconazol a altas dosis dividido en 3 veces al día. A acabar los 14 días, yo le hago punción lumbar, lo mando a cultivar, le mando a hacer antigenenia si lo tengo a mano, si no veo la celularidad, veo la proteína, lo que hemos revisado, veo la presión de apertura, cómo está, y hago mi fase de consolidación. Y le doy fluconazol. Fluconazol bioral lo ves al día, dice 400, serían 800, y luego 400 días por 8 semanas. Eso es cuando no se trata de una criptococosis no tan severa. Si hay una criptococosis severa que implica lo que hemos dicho, alteración del sensorio, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, entonces la dosis es mayor. Podemos darle fluconazol 1200 miligramos, ¿verdad? Dividido en 3 veces salir cada 8 horas, dividido entre 1200 sería 3, 400, ¿no? 400 cada 8 horas, ¿ya? Otra cosa que se le puede dar es ipratronesol, pero este es piloral. Lo pongo porque está indicado, ¿verdad? Pero realmente no lo diga. Fluconazol y anfotericin. Si es glucitosina, felicidad, porque porcentualmente es muchísimo mejor, ¿no? Un 8 a 10% mejor. No ha salido estadísticamente significativo en los trabajos, y es por eso le digo que porque a la mayoría de trabajos le da de 4 hasta 10%, es mucho mejor que glucitosina. Muy bien. Y después de 8 semanas, la dosis de mantenimiento, ¿no? Y esto es con fluconazol 200 a 21 miligramos hasta que le suba el CD4 en diatarga y le sube el CD4. Para algunos autores, el tratamiento definitivamente es mejorar la inmunidad. ¿Cómo mejora la inmunidad a un paciente con VIH? Con tratamiento antirretroviral. A un paciente que tiene GAT y que no tiene VIH, hay tal microorganismo y son los más difíciles y de pésimo pronóstico, los GAT. Y más aún, los GAT generalmente quedan con citococomas, porque la reacción inflamatoria en el cerebro se da en el inmunocompetente. En el inmunodeprimido le falta esa reacción inflamatoria. Y por más que existe esa falta de reacción inflamatoria completa, tenemos dolor de cabeza y hipertensión renal. Imagínense ustedes un paciente que no es inmunodeprimido, es inmunocompetente con la variedad GAT. El proceso inflamatorio es severo, permanentemente severo. Es más, manejo más difícil, alta mortalidad y alto porcentaje de secuelas auditivas, visuales y con presencia de criptococomas. Es un criptococoma con una globa dentro del sistema nervioso central y con síndrome de focalización. Chico de 22 años en esas épocas, en ese guacho, enseñaba ingeniería, él era de Lima, en San Juan de Miraflores, y siempre le gustaba pasear por el campo, por las zonas ahí de guacho, ¿no? Y viene con dolor de cabeza, cefalea intensa, no tiene una respiradora y tenía infección otoñal, entonces lo pasan a 2 de mayo para que vea que tiene y además hacer una erupción. Le hacemos una punción lumbar y salió criptococo. Era inmunocompetente, no tenía VIH. Entonces, le hemos dado tratamiento como anfotericin, hizo síndrome de focalización, nos hizo criptococomas. Él estaba en tratamiento con nosotros 3 años, con 2 introducciones de anfotericin y todo lo demás con alta dosis de
tiene una secuela neurológica. Ahora se dedica a los 9 años a dar clases a niños de primaria y tuvo que dejar los ciegos. Secuela neurológica. Él es inmunocompetente. De ahí tenemos 2 sobrevivientes de los 5 o 8 personas que hemos tenido inmunocompetentes. Lo demás en el video. Es inmunocompetente. Lo de VIH tenemos un montón de sobrevivientes. El pronóstico, para hacer, no es porque te vas a preguntar y te vas a poner a llorar, sino el pronóstico es para que tú trates, y que ese mal pronóstico pues vaya reduciendo al veneno, con buen tratamiento, que sanamente se tiene algo bajo, ¿no? La infección ucraniana, la presencia de cultivo de tipo. ¿Cómo acompaña a una persona con tuberculosis? Si no puedes contenerlo porque no hay plata, porque tiene un valor costo elevado, entonces cultivos. Cada vez que lo pones, citoquímico y cultivos. Formas indirectas que me vean tinta china, que me vean una gotita, ¿no? Tinta china. Ver la presencia de fitococo y si está presente, si es en gran cantidad, y si está presente en gran o pequeña cantidad, si está germánico. El hecho que te diga, pues, la China sé que tampoco está quemando, ¿qué cosa quiere decir? Que hay gran actividad reproductiva. Con ese simple dato indirecto, ¿no? ¿Ya? Oye, busca, por favor, si está quemando. No es una mirada cerrada a varios campos, ¿no? Entonces, son cosas indirectas que uno tiene que valerse para tratar de ver qué está pasando con los pacientes cuando tú ya aplicas tratamiento y ves cómo está yendo. Y lógico, la hipertensión ucraniana. Si no baja, si persiste, no ha sido céfalo, si ha sido céfalo, igual a derivación. Derivación ventrículo. Miren ustedes lo que pasa cuando tenemos el tratamiento sin tratamiento, hemos dicho, mortalidad 100%. Y si tenemos tasa de cura con amoxicilina 70%, mortalidad menor del 10%, ¿verdad? De acuerdo a los factores pronósticos que hemos comentado. Y si hay flucitocina con fluconazol, entonces es mucho mejor la tasa de cura, ¿verdad? Si no hay tolerancia a la amoxicilina B por efectos secundarios severos y tengo que dejar la amoxicilina, fluconazol a altas dosis. Solito, si tengo flucitocina, basta, estoy bien, le voy a dar. Si no, altas dosis de fluconazol, ¿ya? Endovenoso dividido entre dosis. Y así acompaño midiendo la presión, haciendo citoquímico y haciendo cultivo. Si es que no puedo hacer, ¿no? La tasa de falla va en un 20 a 30% si son pacientes muy inmunocomprometidos con VIH, y el problema es la diseminación, que no solamente esté en el sistema nervioso, sino pacientes con VIH. Entonces, allí lo que yo debo esperar rápidamente es introducir etapas. La condición clásica para dar el tratamiento antirretroviral era en promedio de 4 a 6 semanas de tratamiento y en fase de consolidación, solo fluconazol bioral, ¿no? El más tranquilo pasa cuando lo hace una infección ucraniana, sin sintomatología mayor, ¿no? Eso se llama fase de consolidación. Fue un cultivo todavía positivo, pero bueno, el cultivo es bien interesante, porque si yo pulso, mando a cultivar y me crece en 3 días, es por 2 cosas: alta reproductividad y cualquier cantidad de microbios. Si yo pulso, mando a cultivar y me aparece recién positivo en una semana, caramba, pero que apareció de 2 días y ya le di tratamiento de momento que hace otra función, está creciendo en 7 días, debe haber menos cantidad de fitococo y también menos actividad de coco. Si a los 15 días esto va, la última función que hice, crece el fitococo a los 15 días, es porque hay poco fitococo y lógicamente su tasa de fertilidad es baja. Porque me ha crecido al 15º día, cuando debió haberme crecido para crecer. Entonces, eso también es otro signo que
que podemos tomarlo para ver realmente cuán efectivo estoy siendo con el tratamiento, ¿ya? El crecimiento, pero ha crecido, ¿cuántos días van ganando? Y decir, por favor, no lo votes hasta 21 días. Hemos tenido crecimiento y poco el día 21, una colonia. Por si acaso, no es el menor, es la anécdota, sí, pues. Pero todavía significa que está ahí, ¿no? ¿Ya? Ok. Estas son las muertes en relación durante el tratamiento. ¿Cuál es el momento más crítico? Realmente son las 2 primeras semanas. El más crítico son las primeras semanas. Y estoy hablando cuando inicié el tratamiento, no cuando lo recibí, recién que salió y qué sé yo. No, ya inicié el tratamiento. A partir de la primera, segunda semana. A partir de la tercera semana realmente miren cuánto baja la mortalidad en relación a los pacientes, ¿no? El manejo, funciones a repetición y remoción de líquido y bajarlo, dicen mínimo al 50% de la presión de apertura. En presión de apertura, ¿cuánto tiene? 30. Creo que es en 15. Tranquilo. Tiene 80. Déjalo en 30. Déjalo en 30. Se te caerá menos el dolor, sí. Pero las bajas, ¿qué productividad puede sacar mucho líquido y la baja de presión tan rápida? Lo que estamos haciendo en ese momento, ¿qué cosa produciría? Que se encargue, cuidado, dice por lo menos 50% de la presión de apertura, ¿ya? Reacciones a misma protección, como le dije a ustedes, porque como le dije a ustedes, tanto es nefrotoxicidad, es hematotoxicidad, se tira abajo el potasio, se tira abajo el magnesio y puede haber efectos rápidos como náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza si lo paso muy rápido. Por eso se pasa en promedio de 4 a 6 horas. ¿Ya? La protección se pasa entre 4 a 6 horas, pero evita todo eso, ¿ya? Y la nefrotoxicidad, para evitar la nefrotoxicidad, hidratar bien previamente al paciente, ¿no? Un cloruro, primero hora y media antes, un cloruro y después otro cloruro o un litro de hidratación oral, después de aplicar el angiotensina. Y eso es lo que comentaba a ustedes: hipocalemia, hipoglucemia o acidosis hiperclorémica, ¿no? Otra forma de presentación menos frecuente a las cutáneas, ¿no? Forma cutánea de presentación: pápulas pustulosas que se abren, ¿ya? Pápulas pustulosas, ¿no? Con un pequeño halo eritematoso, algunas veces sí, otras veces no, pero son pápulas después que se abren en forma de una pústula, ¿no? Y la criptococosis pulmonar también, no se olvide que logran el choque pulmón, puede quedarse ahí e iniciar su problema. Está asociado un 20% a las formas pulmonares de las criptococosis sistémicas sintomáticas. Un 20% además tienen problemas pulmonares de criptococo, ¿ya? Se caracteriza como si fuera una neumonía, tos crónica, hipertrofia tópica, pérdida de peso, fiebre, dolor pleural, porque puede haber también problemas pleurales, ¿no? Hay infiltrados bilaterales, hay nódulos calcificados o puede haber aumento de los linfonodos iliares o mediastinales, ¿no? Puede haber durante el problema del sistema nervioso central por criptococo aparecer neumonía, como les decía a ustedes, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Disnea, noticis, y que inclusive puede ocasionar muerte al paciente, ¿no? Y en radiografía se parece como una neumonía por monocitis filovesis, cosa que decir que la radiografía es un infiltrado linforeticular, es decir, intersticio reticular, es un infiltrado intersticio reticular. ¿Alguna pregunta sobre el criptococosis? Entonces, no olvidemos que el criptococo es una patología que ya no es infrecuente, es infrecuente en ningún enfermedad general. El ejemplo, el modelo es el VIH-Sida, porque puede dar en otras circunstancias, también por otros pacientes,
Y en ellos lo que básicamente es nuestro video que tocó por una vez de pulmón, pero un pulmón se va a diseminar y el lugar más sintomático clínicamente la afección del sistema nervioso central, pero es el que más sintomático clínicamente está presente, pero no es que no en otros lugares, ¿ya? Siempre tratamos de una forma sistémica. Sabemos que tenemos que hacer rápidamente una función con cuidado, ver el fondo de ojo, a ver si esta función viene en los canales, si no se siente una hipertensión, pero si además llega con diplopia, llega con un problema de anisocolia y hipoacusia, es porque eso no es de eso ya tiene cierto tiempo y ha ido afectando la presión craneana por estos órganos psicocéntricos. Se pulsa, intachina, cultivo y hidrocefalocefilo, ¿no? Hay que ver qué cosa, leucocitos, proteínas, y ver si hay levadura germánica. Si hay pocos leucocitos, entonces siguen el mal pronóstico. Si le puedo hacer antigenemia, en vez de látex, de poco, y si es algo más de uno, el 1200, 1500, lo que fuera, entonces también signo del mal pronóstico. Más de 1250 signos del mal pronóstico. La hipertensión craneana hay que tratarla, determinación de rumbo peritoneales, soluciones diarias, dejar la presión de acuerdo a la presión de apertura, la presión de salida por lo menos la mitad, no tiremos abajo, tenemos cuidado, sobre todo si lo vamos con un líquido, ¿ya? Hay que tener cuidado. Y además, si no controlo, y si eso persiste, entonces esto va a ir a lo que es va a ser un hidrocéfalo y una derivación del hidrocéfalo. Los cultivos es mi estándar de oro. El cultivo es mi estándar de oro. Cuanto más demora el cultivo, felicidad. No importa si hace 9 días, 19 días, ya sabemos que le estamos pegando poquito a poco y está haciendo efectivo en eso. Entonces eso estará atento. Y la otra cosa, si no hay respuesta depositaria, monitorizar atentamente al paciente, porque ese es un mal pronóstico. Si después recupera y se queda con sus leucocitos y ya bajó los fitococos en la China y el cultivo que se demora en crecer, vamos a estar bien. El tratamiento, no se olviden, angiotensina, inducción, más fluoxetosina. Actualmente, angiotensina más fluconazol, porque no tenemos fluoxetosina, más fluconazol. Y darle ese tratamiento 2 semanas. Y después de 2 semanas, fluconazol alta dosis. ¿Ya? 1200, no se preocupen. Cuando salió el año 90, la investigación de fluconazol aumentaba como azoles frente a la micosis, la dosis de prueba en la presentación que hubo en los años 90 era de 2.400 miligramos, es decir, 2 gramos 400 miligramos. Entonces, la 800 era el tope para comenzar a presentar efectos adversos. Entonces, sí tenemos un buen rango de programa de 1.200 miligramos. La fase de consolidación puede durar 8 semanas, hasta 8 semanas. Como lo marco, cada mes funciona un año. Cada mes funciona un año. Si le sale negativo en 3 funciones seguidas, ese paciente pasa solamente a profilaxis secundaria. Se queda con sus 400 miligramos o 3 miligramos hasta que entre a tardanidades y comienza a aumentar sus glucositos. Ok, una pregunta. ¿Alguna pregunta? En niños es igual a dosis. Embarazada se puede utilizar embarazada, pero con riesgo de beneficio. Fluoxetosina, fluconazol, son C para las embarazadas. Pero si no le doy, 100% de mortalidad. ¿Ya? Ok, una pregunta. Listo, Gómez. Gracias al doctor Chávez por la exposición de esta tarde y también tenemos otra clase con él el día lunes. Y ya dejamos El lunes nos toca, ¿no? Sí, el lunes. Ahora tenemos la clase a las 5, o sea, el doctor César Picón, a las 5. Hoy día. Hoy día. Sí. Gracias. Gracias a todos. Tenemos mucho hambre. ¿Le vas a solucionar, por favor? No,